El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, preciosa iglesia, sean todos bienvenidos a la cápsula profética de hoy. Estamos hablando de los 3 arrebatamientos bíblicos. Y hoy, por supuesto, hablaremos del segundo. Voy a invitarles para que hagamos una oración de acción de gracias al Señor. Amado Padre, te damos gracias en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oro para que tu palabra nos guíe, nos lleve de gloria en gloria, de revelación en revelación, de sabiduría en sabiduría, y tú nos permitas entender el propósito que tú predestinaste para nosotros desde antes de la fundación del mundo. En el nombre del Señor Jesucristo te doy gracias. Amén, amén y amén. Todos son bienvenidos a la cápsula profética de hoy. Como les dije al comienzo, el tema que vamos a mirar en esta hora es el segundo arrebatamiento. Vimos en el tema anterior que el primer arrebatamiento fue el de las primicias de la cosecha de Dios. Los santos del Antiguo Testamento, los que estaban cautivos en el seno de Abraham, esperando hasta el sacrificio perfecto y eterno de Jesucristo. Y también vimos cómo fueron ellos los primeros en resucitar e irse de la tierra con Cristo al cielo. Ahora, en este tiempo esperamos la cosecha, el arrebatamiento pretribulación de los santos de la iglesia. Este es el arrebatamiento más conocido por los estudiantes de la Biblia, ya que a menudo muchos se confunden porque creen que es el único arrebatamiento del cual nos habla la Escritura. Y la equivocación se radica en que creen que cada vez que alguien habla de arrebatamiento, está hablando y dirigiéndose directamente a la iglesia únicamente, mostrando con esto quizá un problema de orgullo, porque siempre fuimos y creímos que fuimos enseñados a pensar que todo lo que la Escritura dice se trata exclusivamente de nosotros, el cuerpo de Cristo. Pero amados, el arrebatamiento de la iglesia es el que sucede antes del periodo de la tribulación. Por eso es llamado también pretribulación. Un día, muy pronto, antes de lo que quizá nosotros imaginamos, Cristo viene para quitarnos de la tierra y llevarnos al tercer cielo para estar con Él para siempre. Es la promesa de Juan 14:3 que dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es la promesa que el apóstol Pablo, también inspirado por el Espíritu, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, nos describe de la siguiente manera. 4, 13 al 18. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y viene el consuelo en el siguiente versículo que dice que nos alentemos juntos con estas palabras. En ese momento, amados, de ser arrebatados de la tierra, algo que tenemos que entender es que recibiremos cuerpos nuevos, cuerpos glorificados, cuerpos incorruptibles, cuerpos semejantes al cuerpo que hoy tiene nuestro amado Señor Jesucristo y nuestro Salvador. Así dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51 en adelante. Dice la palabra de Dios: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y surge una pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses, capítulo 3, también encontramos la correlación de todas estas revelaciones maravillosas. Filipenses 3, 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, el día de nuestro arrebatamiento es el día de nuestra redención, es decir, de nuestra salvación. Y lo explico. Tú y yo ya somos salvos y somos una nueva creación. Pero algo tuyo y mío falta todavía por ser redimido, y es este cuerpo mortal. Romanos capítulo 8 es la promesa maravillosa que tenemos de esa verdad. Romanos 8, versículo 11, dice la palabra de Dios: y si el Espíritu, y está con mayúscula, de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, con mayúscula, que mora en vosotros. Romanos capítulo 8, también el versículo 22 y 23, dice lo siguiente: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, con mayúscula. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Qué preciosa, concisa, exacta es la palabra del Señor. Y Romanos 13, el versículo 11, también dice lo siguiente: y esto conociendo el tiempo,
que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y aquí es importante que entendamos que esta salvación hace referencia a nuestro cuerpo mortal, terrenal, corruptible, que será transformado en un cuerpo glorificado igual al de nuestro Señor Jesucristo. Este será el día cuando Dios llevará a cabo la obra completa de salvación en ti y en mí, que empezó el día que algunos solemos decir aceptamos a Cristo, pero yo prefiero decir el día que el Padre nos trajo a Cristo y Él nos recibió, es decir, el día que nacimos de nuevo. Por eso Filipenses capítulo 1, el versículo 6, también nos dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es decir, el día de nuestro arrebatamiento. Esta obra que Él comenzó en ti y en mí será completamente perfeccionada. Repito que el día que el Padre nos trajo a Cristo como Salvador, fuimos salvos en nuestros espíritus. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 dice la palabra de Dios: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice que es las arras de nuestra herencia hasta nuestra redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, cuando tu salvación y la mía será plenamente completada con la transformación de este cuerpo mortal en un cuerpo de gloria. Primera de Corintios 6, 17 también dice la palabra bendita del Señor: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Tú y yo ya con Cristo somos uno solo en el espíritu. Falta la redención de este cuerpo mortal para que podamos estar completamente seguros de la obra perfecta y completa que Él comenzó en nosotros y que perfeccionará con el evento glorioso de nuestro arrebatamiento. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 3 al 8, nos dice la hermosa palabra del Señor. Juan 3, del 3 al 8. Yo sé que ustedes se dan cuenta que este ministerio únicamente procuramos usar la palabra como fuente de conocimiento y de sabiduría. Aquí no es lo que yo opino, lo que yo creo, sino lo que Dios dice a través de la Escritura. Y dice, versículo 3, es Nicodemo que habla con Cristo, viene de noche a Él, y en el versículo 3, y Él le dice a Jesús saludándolo que Él es un maestro y lo reconoce como tal. Pero Jesús dice, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto, que es la doble mención de un versículo bíblico, que es asegurando una verdad, dice, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua, que es la palabra de Dios, y del Espíritu con mayúscula, que es el que le da vida a esta palabra, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amados, desde que tú y yo nacimos de nuevo hasta el día de hoy, Dios ha venido conformándonos a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios, hacernos conformes a la imagen de Cristo, que fue la que perdió a Adán por no haber comido del árbol de la vida en el huerto del Edén. O sea,
A través de nuestro aprendizaje de la palabra de Dios, de la revelación que el Espíritu Santo trae a nuestra vida, podemos decir que el Señor ha venido salvando nuestras almas, el yo del cuerpo. Pero, amados hermanos, todos sabemos que mientras que estamos en esta carne, tenemos dificultades con una santificación perfecta. La salvación que aparece en Romanos 13:11 dice: y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entendamos esa parte, tú y yo somos salvos. Pero para que esta salvación sea completa, necesitamos la transformación de este cuerpo. Y es que todavía tú y yo entonces estamos esperando la redención o salvación de nuestros cuerpos. El cuerpo del cristiano, ¿cómo está hoy? Muerto. ¿En qué está muerto? En delitos y pecados. Porque esa salvación todavía no ha llegado a tocar nuestra carne física. Romanos 8:10 nos hace la promesa siguiente al respecto. Romanos 8, versículo 10, dice la palabra de Dios: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Espiritualmente estamos vivos, en este cuerpo todavía mora y habita el pecado. En el día del arrebatamiento, entonces Dios transformará nuestros cuerpos y nos dará cuerpos salvos y redimidos. Esa salvación y redención es la que tú y yo estamos esperando. Esto nos ayuda a entender lo que el apóstol dijo en 1 de Juan capítulo 3, versículo 9. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Note, no practica. No dice que no peca, dice no practica el pecado. Porque la simiente de Dios, que es el Espíritu Santo, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí, por supuesto, hay una enseñanza que nos llevaría muchísimas horas, pero que yo quiero resumir en pocas palabras. Lo que es nacido de Dios no puede pecar. Hoy en día, sin embargo, antes de nuestro arrebatamiento, tú y yo eventualmente pecamos. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque todavía vivimos dentro de un cuerpo muerto. Sin embargo, cuando eso ocurre, no es nuestro nuevo hombre el que lo hace y que nos lleva al pecado, sino el pecado que mora en nuestros miembros, en nuestros cuerpos mortales. Y esa es la gran explicación que Pablo hace en Romanos capítulo 7 al respecto, de cual le invito a leer un versículo o dos. Romanos 7, 17, dice la palabra de Dios: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Recuerda que conocemos el pecado por la ley. En ninguna manera, dice. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no pecarás. Pero mire el versículo 17. Dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. A veces nos enojamos, a veces nos preocupamos, a veces dudamos, a veces nos sentimos mal, y eso es algo producto no del espíritu que habita en nosotros, sino del cuerpo mortal, que es un instrumento del pecado. En el versículo 20 dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esto es algo sumamente extraordinario e importante, amados, llegarlo a entender. Nosotros hemos nacido de nuevo espiritualmente. Y en el nuevo hombre, o sea, en Cristo, tú y yo no podemos pecar. Pero muchas veces seguimos pecando porque el viejo hombre, la carne, sigue viviendo en nuestros cuerpos. Y para eso es que el Señor nos llama a negarnos a nosotros mismos
y aplicarnos la cruz. Pero ese es otro tema. Sin embargo, en el arrebatamiento recibiremos cuerpos incorruptibles, es decir, cuerpos que no se pueden corromper, es decir, cuerpos libres por completo del poder del pecado. O sea, cuerpos nacidos de Dios, salvos y redimidos. Y no podremos pecar jamás, porque esos cuerpos no tendrán la capacidad de pecar. Y esa es la maravillosa esperanza que tenemos en Cristo y que Pablo también abrigaba cuando en Romanos 7, versículos 24 y 25 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente espiritual sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El mismo apóstol en Tito, capítulo 2, versículo 13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es nuestra gran esperanza que el Señor venga y arrebate nuestros cuerpos para por fin librarnos por completo de este cuerpo de muerte y recibir el cuerpo semejante al Cristo de la gloria que Él tiene y que por supuesto no tiene pecado. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 del 13 al 18, porque no podemos olvidar que estamos hablando del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los cuerpos de los hermanos que han fallecido, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En 1 Corintios 15, 51 al 58 dice: aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es, amados, necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Así que en el versículo 58 dice el apóstol: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué consuelo extraordinario para los que servimos al Señor en una u otra manera. Porque para los fieles, el día del arrebatamiento será así: una esperanza, un gozo, un día de bienaventuranza, un día de felicidad, cuando por fin nos libremos de este cuerpo de muerte. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, dice: es el apóstol Pablo cerca de que lo decapitaran en Roma. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hemos entonces, amados, de recordar que este evento no es más que Dios quitando a un mayordomo que ha sido infiel a su responsabilidad. El Señor viene para arrebatarnos y llevarnos al tribunal de Cristo, con el fin de juzgarnos según nuestras obras
Y para muchos, indudablemente ese día no será un día de mucho gozo, aunque sabemos que en el tribunal de Cristo ninguno se pierde. Dice 2 Corintios 5, 10 al 11. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, porque es que este cuerpo a veces nos hace cometer errores y equivocaciones. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Aquí, amado, lo que surge es una pregunta final. ¿Cómo estamos viviendo cada uno de nosotros? ¿Estamos viviendo de tal manera que el arrebatamiento será para nosotros un motivo de gozo y de dicha? ¿Qué debemos cambiar de lo que estamos haciendo las 24 horas del día? El engaño más efectivo, amados, de nuestra carne, que es nuestro enemigo en este momento, es hacernos enfocar en todo lo que tenemos: tiempo, talentos, dinero, trabajo, alimentación. Y muchas veces todas esas cosas causan preocupación y angustian nuestra alma. Muchas veces algunos están ocupados en las cosas pasajeras de este mundo, como la educación, su carrera, casas, carros, familias, pasatiempos, negocios, etcétera, qué sé yo. Y es que, amados, el cristiano promedio de hoy, lamentablemente, invierte muy poco de su tiempo en la eternidad. ¿Por qué? Porque está demasiado enredado con los negocios de este mundo. Por lo tanto, para una persona así, el día del arrebatamiento no será para nada de gozo, sino que será el día del juicio para la iglesia. Y esta parte es muy importante entenderla. Primera de Pedro 4, 17 dice lo siguiente. Primera de Pedro 4, 17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y tú y yo somos hoy el templo, la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Que el Señor, amados, nos ayude, nos guíe, nos persuada a aprovechar bien el tiempo. Los días son malos. El mundo está convulsionado en iniquidad, maldad. Todos lo sabemos. El problema, hermanos, es cómo tú y yo estamos empleando nuestro tiempo. Y sobre todo, la pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es sumamente preocupante. Así que, amados, con la ayuda del Señor, a grosso modo, este es el segundo arrebatamiento del que nos habla la Biblia. Nuestro arrebatamiento, para el cual debemos de estar listos y preparados en este mismo instante, no sea que el Señor venga y nos sorprenda como ladrón. Vamos a darle gracias al Señor por esta explicación y que nos ayude a estar listos. Padre, gracias te doy por tu palabra preciosa. Gracias, Espíritu Santo, por mostrarnos que mientras que estamos en este cuerpo, vamos a tener dificultad para ser perfectamente obedientes. Los afanes, las dificultades de lo que nos rodea, problemas familiares, enfermedades físicas, escasez económica, muchas cosas tratan de robarnos el gozo de poder estar y vivir en tu presencia. Pero ahora mismo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos perdón y oramos para que tú nos ayudes a ser victoriosos y vencedores sobre esta alma y este cuerpo que conforman nuestra carne y que son nuestro enemigo sobre el cual tenemos que luchar. Gracias por mis hermanos alrededor de la tierra y gracias por tu hermosa palabra
en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Hermosos, que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias por acompañarme en estos temas. Yo te invito para que te suscribas al canal, para que compartas esta palabra con tus amigos, con tus hermanos en Cristo, con las personas que tienes en el WhatsApp. Doy gracias a los hermanos que nos escriben, agradeciendo por este trabajo que estamos haciendo para la gloria del Señor. Y también, si tú quieres, puedes suscribirte en nuestro canal en el WhatsApp, que coloco aquí en la parte inferior, en el cual interactuamos, contestamos sus preguntas, enviamos materiales cada vez que hay una necesidad. Todos estos temas están en PDF para que tú puedas compartirlos en tu congregación local, en tus células de estudio, qué sé yo, y darte gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Que el Señor les continúe bendiciendo. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.